Y cuando hablamos de extranjero, usualmente nos referimos a alguien que no es que es extraño al lugar. Bueno, y hablándolo jurídicamente, pues el jurista Orrue Arregui lo describió, lo señaló, que cuando hablamos de en sentido vulgar, pero no es de decir malas palabras, sino en el sentido cotidiano, se entiende por extranjero aquel individuo que no es nacional, es decir, que no nació en nuestro país. Y en un orden general, este autor define al extranjero como aquel individuo sometido simultáneamente a más de una soberanía. Si yo les pregunto por qué aquí cuando él indica que es un individuo que está sometido a más de una soberanía, ¿por qué creen ustedes que está sometido a más de una soberanía? Vamos a ver, Jenny, ¿qué cree usted? ¿Por qué está sometido a más de una soberanía o a más de un imperio, de una normativa, de un Estado? Porque cuando hablamos de soberanía estamos hablando de aquel ordenamiento jurídico que le va a hacer accesible a él o asequible en su Estado, pero cuando hablamos de que son más soberanías, es decir, más normativas, no solo la que les correspondería el Estado donde él nació, sino la soberanía del imperio de la ley, de esa, ese imperio de la ley que tiene cada uno de los estados de crear normas jurídicas para que las personas que viven dentro del territorio se comprometan o se conlleven de una determinada otra manera. Entonces, cuando él habla que están sometidos a más de una soberanía, es precisamente por eso, porque está la normativa legal que a él le es aplicable porque nació o es residente de determinado lugar, y está la soberanía extranjera que al estar en ese territorio tiene que cumplir con la normativa que lo persigue a él o que ese estado personal que va con él donde a cualquier país que él vaya, pero también está la normativa del estado donde en el momento, ya sea como visitante, como extranjero, ya sea como trabajador temporal, esté en otro lugar, debe de cumplir con la misma. Ahí ya me entendieron. O solo entendieron, decía mi amiga, ponen, abren la cámara o para que digan que están recibiendo clases, pero no han escuchado nada. Bueno, cuando hablamos entonces, este concepto se produce a razón de las personas, de las cosas y de los actos. Quiere decir que este extranjero va a estar sometido probablemente a más de una soberanía, a más de un imperio legal, tanto de su estado donde él nació como en el estado donde él esté residiendo. Y esto va a estar, sí, perdón, vi que puso un comentario. Ajá, permítame. Por sus posesiones se cuenta su territorio de extranjero y regirse por las propias leyes. Sí, precisamente por con su condición de extranjero, debe de cumplir con las leyes del estado donde esté. Y por su condición de un nacional de otro estado, van a haber reglas y normas que también vayan a serle aplicable en el país extranjero donde él esté. Esa dualidad que él va a tener. Pero también es importante que nos demos cuenta que esa normativa o esas reglas, esa normativa jurídica, esas leyes aplicables, va de la mano de, por su condición de extranjero, pero también va de la mano porque él como ser humano tiene derecho como personas, pero también va a haber una consecuencia entre las acciones que él realice y que van a tener un cambio en la voluntad, en la parte exterior,
porque no es solo que él está pensando, bueno, voy a comprar una casa, sino que él piensa, voy a comprar una casa, va y va a ver hoy por hoy que se están vendiendo apartamentos y casas, empieza a hacer la contratación y adquiere un mueble, un bien inmueble, o adquiere la promesa de compraventa, o adquiere la compraventa y el financiamiento con un banco. Entonces nos vamos a dar cuenta que todos estos elementos, entonces él por ser humano, él porque quiere bienes, él porque realiza acciones, o él porque fue contratado por una empresa para realizar ciertos actos o ciertos tipos de trabajo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, por las personas, por el hecho de ser personas, por ser individuos, se trasladan de un país a otro porque tal vez le conviene más trabajar en un lugar o porque se abrió una oportunidad de trabajo. Él trabajaba, por ejemplo, fuera en Estados Unidos y esa entidad en Estados Unidos viene a aperturar acá su sede o su trabajo. Entonces, y lo envían a él, viene a cambiar su forma de ser y ya no es el nacional de Estados Unidos, sino que va a ser un extranjero, un gringo que trabaja en Guatemala. Y al estar en otro país que no sea su país original, pues también va posiblemente, si viene con familia, tiene funciones familiares, tiene un orden matrimonial, tiene la tutela de los hijos, pero si es soltero y resulta que se enamora de una guatemalteca, pues puede hacer todos los requerimientos para casarse con ella o vivir con ella. Entonces, cuando estamos hablando que por las cosas también, por ejemplo, es adquirir una propiedad, como hablábamos, adquirir pero no solo una propiedad bien inmueble. Resulta que si está de extranjero y tiene que ir a trabajar todos los días y tiene la posibilidad económica, ¿qué es lo que va a hacer? Comprarse una motocicleta, un carro para poder, para poderse transportar. Y, por ejemplo, ya al estar viviendo acá y le gustó Guatemala y se compra una casa en Antigua Guatemala y se casa y tiene un hijo y si tiene una cultura de prevención, posiblemente va a querer realizar un testamento. O si es de un país donde tienen la costumbre que con el matrimonio es un convenio, pues posiblemente cuando se esté casando va durante el matrimonio o de la celebración o antes de eso, hablar con el abogado para que se pongan ciertas cláusulas como él considera que puede ser protegido o la forma de la adquisición de los bienes, la división de los mismos. Entonces, todos estos elementos son parte de esa función que va a tener como extranjero. Por eso, J. Niboyet consideraba que los individuos se dividen en dos categorías, los nacionales y los no nacionales o extranjeros. Y el objeto de la nacionalidad en su concepto es precisamente establecer esta separación, esta eh, forma de que somos nacionales de un país o somos extranjeros, pero también al ser nacional o extranjero vamos a tener ciertas prerrogativas si somos nacionales o si somos extranjeros. Y eso lo vamos a ver dentro de la constitución política. Como yo les decía anteriormente, si nosotros vemos nuestra constitución política, hay ciertos trabajos que solo sí, buenas tardes, Zaira, ¿cómo está? Hay solo ciertos trabajos que se les dan a los guatemaltecos de origen. Y esto es precisamente por el hecho de ser guatemaltecos de origen, no se lo están dando a un extranjero, no se le está dando esta prerrogativa a un extranjero. Alfred Bedros, en el derecho de extranjería, constituido, él considera que el derecho de extranjería está constituido por normas de derecho internacional que obligan a los estados entre sí a que traten de determinada manera a sus súbditos. Y volvemos a ver que todavía en el derecho internacional privado o en algunas conceptualizaciones seguimos con un vocablo muy al estilo eh, monarca. Súbdito era algo que mucho se establecía en la monarquía.
La expresión de extranjería resulta entonces imprecisa porque no se trata de los suyos, de deberes para con los extranjeros o en general, sino únicamente deberes para con los extranjeros que son súbditos de otros estados. El internacionalista Charles G. Fenwick consideraba que no era lo más importante, no era preocuparse al definir extranjero, pero sí es importante denotar que el derecho internacional reconoce cuáles son las diferencias entre los extranjeros y hace no solo una diferencia en que puede ser extranjero, sino que al hacer esa diferenciación de extranjero, considera que es más importante determinar cuáles son esos extranjeros que están en una condición de visitantes transitorios en un país y aquellos que han establecido de forma permanente o de forma eh, temporal esa, esa residencia. Y aquellos que ya la tienen de forma permanente, cómo es que estos extranjeros manifiestan su intención de prolongar su permanencia de forma definitiva en un país. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en la ley de extranjería que anteriormente nos regía, se quedaban con una clasificación que no hacía esta profundidad que externaba este catedrático, sino que por el contrario decía, bueno, bien, tenemos turistas. Sin embargo, hoy por hoy la nueva ley de inmigración sí te habla de aquel extranjero que está en el territorio porque está de vacaciones y es de forma, o está viviendo en Guatemala de forma transitoria, pero también hace una clasificación de aquellas personas en que están trabajando por una época determinada y se le da incluso una residencia temporal, como esas residencias temporales también pueden cambiar a ser una residencia permanente y cuáles son los requisitos que tienen que estar, si es que va a estar laborando, si es que viene a estudiar, cuáles son las formas en que puede estarlo haciendo. Entonces, el licenciado Lario Hochaeta, catedrático de la Universidad de San Carlos, ya en el retirado de nuestra facultad, considera que el extranjero es a toda aquella persona que reside en un estado que no es el de su país de origen y también lo define como aquella persona que sigue conservándose súbdito de un estado y reside en otro. En el Código de Derecho Internacional Privado, espérenme, les voy a dejar que de verdad no sé por qué no están dando los espacios aquí. El Código de Derecho Internacional Privado se dispuso que los extranjeros que pertenecen a cualquier estado contratante van a gozar en el territorio de otro estado contratante. Acá es muy importante que cuando estamos hablando de estados contratantes, no estamos hablando de, es como que estuviéramos refiriéndonos a la contratación, pero ¿por qué son estados contratantes? Porque cuando estos estados firmaron el convenio de derecho internacional privado, se volvieron los sujetos procesales en representación de sus connacionales, en representación de las personas que viven en su territorio y por ende son sus ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente cuando hablamos de estados contratantes, estamos hablando que estos representantes de los estados suscriben aquellos convenios que van a obligar no solo al Estado, sino también a sus connacionales a el comportamiento de determinada forma. Entonces, cuando estamos hablando de que un contratante, si hay un ciudadano de un estado que firmó, que suscribió el convenio, dentro del territorio de otro estado que también suscribió el convenio de derecho internacional privado, se le va a reconocer por imperativo legal los derechos civiles concedidos a los nacionales. Quiere decir que como contrajeron una obligación de conformidad con el jus cogens,
el pacta sunt servanda, que son elementos importantes en el derecho internacional privado, ellos se obligan a que los nacionales de diferentes países que suscribieron esos convenios, estando en un territorio que observa, suscribió y el convenio va a darle un tratamiento igual en cuanto a los derechos civiles a sus ciudadanos, a los extranjeros de esos países que también suscribieron el propio convenio de derecho internacional privado y también van a reconocerle las garantías individuales que le corresponderían a sus nacionales. Pero también hace la salvedad aun y cuando en ambos se admita que para el condicionamiento de este ejercicio, para la eficacia de este derecho, por razones de orden público y de seguridad del Estado, puedan haber algunas reglas que sean distintas para los nacionales que para los extranjeros. Y también se admite que entre las garantías individuales, las llamadas derechos políticos, no se encuentran incluidas y por ende son reservadas solamente para los nacionales. Esto es algo que, además de que la importancia que reviste, es algo lógico, porque ningún país va a querer tener a un extranjero que se le reconozcan derechos civiles, derechos humanos, pero que este extranjero venga a tener cierta capacidad política que solo le corresponde tenerla a los nacionales, es decir, a las personas que nacemos acá, que ejercemos a través de la ciudadanía sus derechos políticos. Ojo, esto es distinto a where you going? What? You're not supposed to be anywhere. Una vez al mes dije, una. Te mandas, fíjate, solo porque estoy dando clase. Te estás aprovechando de mí y de mis estudiantes. Bueno, perdón, estaba hablando con mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación distinta, porque le estoy diciendo, otro extranjero puede estar aquí en Guatemala y como es nicaragüense, cubano, le vamos a reconocer todos los derechos que nos obligamos mediante la suscripción del Convenio de Derecho Internacional Privado. Es estatuto personal, pero, ¿qué pasa si este cubano dice, bueno, como me reconocieron todos los derechos que están en el derecho, el Código de Derecho Internacional Privado, y hay elecciones populares, yo también quiero ser alcalde? ¿Puede él hacerlo? Vamos a ver, Rogelio, ¿qué cree usted? Rogelio, No puede, licenciada. evidentemente no puede, pero, ojo, ahí es donde viene el hecho con trampa. Van a haber elecciones generales en Estados Unidos y se ponen de acuerdo con el cónsul guatemalteco, estadounidense en Guatemala, de que se les va a permitir a los ciudadanos estadounidenses que están en el territorio, ellos lo tienen desde hace muchos años, en territorio guatemalteco, que ellos puedan emitir su sufragio acá en Guatemala y se le va a contar para ahorita las elecciones, como ellos tienen elecciones cruzadas, acuérdense que ellos cada 2 años, creo que es lo mejor, eligen para el Senado y el Congreso y después otros 2 años se eligen para presidente. Eso ha logrado que realmente la teoría de pesos y contrapesos sea tan más efectiva que en Latinoamérica, que lo hacemos 4 años, van todos y carta blanca, mientras que ellos no, bueno, no se portaron bien y ustedes lo pueden ver que cuando alguien o uno de los partidos que llega al poder no se está portando tan bien como esperaban los estadounidenses, ¿cuál es el voto de castigo? En las próximas elecciones que ellos tienen, cambian la balanza y cambian de senadores, cambian de congresista. Y parte de esa bicameralidad
es que siempre se ha sabido que, por ejemplo, los senadores son una parte o es la parte más rígida y más política de Estados Unidos, la parte con más poder, y el Congreso no, son aquellos jóvenes que se fueron dando la formación para poder llegar y a estar representando a la población. Entonces, ahora les pregunto, ¿pueden ellos venir y hacer esto así que voten en el extranjero, en el territorio de otro país, que emitan el sufragio, pero no es para el otro país, sino para el de ellos? Pueden hacerlo. Sí se puede, Ligda. Efectivamente, Zairita, sí se puede. Ahora, aquí le voy a hacer una pregunta con maña. De conformidad con la Constitución Política, se recuerdan que el Código Municipal integró a que ahora nosotros tenemos COCODE y cierta forma en los que, y ahora incluso edificios y todo, o colonias donde se ha ido, las personas se van conglomerando para reconocer ciertos derechos, pero también para que el reconocimiento pueda haber también una ejecución de sus derechos. Y acá sí hay guatemalteco, alemán, colombiano, italiano. ¿Podrían ellos, los extranjeros, estar en estos comités? ¿Ustedes qué creen? Porque sí es cierto, hay una base del COCODE. ¿Qué creen ustedes? Los tienen organizados. Sí se puede, Ligda. Ellos sí pueden ser parte de, porque si ellos, por darle un ejemplo, viven en San Miguel Petapa y San Miguel Petapa tiene un COCODE, pues ellos pueden formar parte de. Eso es importante y ahí es donde ustedes tienen que diferenciar. Excelente, Zairita. Ustedes como juristas siempre tienen que ver lo que establecía el Marqués de Secundat, el Marqués del espíritu de las leyes, el Marqués de Montesquieu. Sí, José Alberto, se puede porque el del lugar, allí ya no hablamos de la diferenciación, porque ustedes me dirían, pero es que miren, podría que ellos están ejerciendo ciertos derechos que podrían ser políticos o que están reconocidos en una norma política, sí, pero acá hay un componente de que ellos están en la propiedad, residen o tal vez la compraron y están reconociendo o organizándose en beneficio de todo. Ahí sí lo pueden hacer. Como exactamente establecía Zairita, sí lo pueden hacer. Y esta condición jurídica, por ejemplo, en el caso de Guatemala, del extranjero, lo vamos a encontrar regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la parte dogmática. Y específicamente cuando nosotros analizamos donde se ve esa condición del nacional, del 144 al 150, en la ley del organismo judicial, de lo que se ha establecido en los artículos 24 al 44 de la ley del organismo judicial, y que ya lo hemos estado viendo en clase, en el Código de Notariado, el Código de Derecho Internacional Privado, la ley de migración y sus reformas. Pero en la ley de inmigración todavía les tengo que poner mucho más, porque esta ley de inmigración realmente para mí sí vino a cumplir con una expectativa que Guatemala nos habíamos quedado bastante corta, y era que no sé, cuando hablábamos de la condición del extranjero, nos habíamos quedado con la parte de que el extranjero era solo, bueno, es el extranjero y no importa, pero habían situaciones que son muy difíciles, como aquellas personas que vienen muy jóvenes y con la idea que venían a trabajar y muy real las tienen explotando. Hace algunos años teníamos algo que para mí, bueno, por el hecho de ser mujer, me resultaba chocante, y era el hecho que decían, es que las prostitutas, por no decirle con la palabra con las que las trataba, son salvadoreñas o son de X o Y lugar. Y sí,
estaban ejerciendo la prostitución, pero lo que no se ponían a pensar es que muchas de ellas vinieron engañadas o las trajeron o las sometieron. Después hay una fase psicológica, las cariñosas, pero y que muchas de esas muchachas que están en esos lugares, em, algunas pues les gustará la prostitución, otras la llevaron ahí y se han ido acomodando, incluso las drogan, las explotan, están, llegan a verla. Yo hace unos años vi a una jovencita con un síndrome de la mujer maltratada, indefensión aprendida, que, que la primera vez que se habla de la indefensión aprendida es en los campos de concentración de Hitler, donde la persona había perdido toda esa calidez humana o de posición que ya la llevaban a las cámaras de gases sin oponerse, resistiendo. Y una persona que la han estado prostituyendo, que ya le quebraron el espíritu, ya no se opone. Eh, muchas de esas muchachas que las ponen a ser cariñosas, como bien dice el compañero, eh, las prostituyen con personas que no tienen ciertas higienes. Algunas de ellas tienen papiloma humano y, bueno, se los contagian a otros, pero los tienen ellas y es sumamente doloroso, muchas enfermedades. Son tantas cosas de que no justifico esa vida, pero creo que hay que tener un poco de empatía para lo que realmente viven.
Estaba buscando otra presentación de extranjería, pero me sale que no la puede abrir y si no me pide reparar y me va a formatear toda la laptop. Déjeme ver si la puedo abrir por otro lado. Ay, ay, está calientísima. Vamos a ver. Vamos a ver si ahorita sí la ve. ¿Qué está? Ajá. Connection. Bueno, entonces vamos a seguir con la ejecución de las sentencias provenientes del extranjero. Esa es una parte muy fundamental para nosotros como juristas. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que se da mucho es que, sí, ay, bueno, es que se da mucho, es que ahí, como viajamos, realizamos actos o nos vamos a vivir a otros países, en determinado momento, pues nacen algunas situaciones o algunos contratos o algunos elementos de nuestra vida o también fenecen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos contraemos matrimonio. Al contraer matrimonio podemos llevar ese matrimonio para que se registre en el registro civil de nuestro país, de nuestros países. Pero también cuando finalizan, también llevamos a esas sentencias para que se puedan hacer efectiva o se ejecute lo que se dictó por un tribunal extranjero dentro de nuestro país. En el derecho internacional privado, en cuanto a la ejecución de las sentencias provenientes del extranjero, hay algunos abogados que no están de acuerdo en llamarle así una fase ejecutiva de una sentencia, porque ellos consideran atinadamente que no todo lo que las acciones o los actos que yo realice como extranjero eh, son una sentencia y que va
esa ejecución de esta sentencia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si bien es cierto, hay unos elementos de extranjería que causan una modificación a la exterioridad de mi persona o a los actos que realice, también consideran ellos que genéricamente se le dice provenientes del extranjero, sentencias extranjeras o sentencias provenientes del extranjero. En Guatemala sí se quedó como ejecución de las sentencias provenientes del extranjero, y esto lo tenemos regulado en el artículo 344, 345 y 346 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguno lo tiene a la mano para que lo podamos ver? Yo sé que es viernes y diría una compañera de la U y el cuerpo lo sabe, y también la Policía Municipal de Tránsito. Yo lo tengo, licenciada. ¿Me hace favor, Lenny? Sí. ¿Me lo puede leer el 344 al 346? Con mucho gusto. Y otro compañerito que vaya buscando el Código de Derecho Internacional Privado y de los artículos 423 al 433. Dice capítulo 2, ejecuciones de sentencias extranjeras, artículo 344, eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Artículo 3. ¿Continúo? Sí. Artículo 345. Condiciones para la ejecución. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala si reúne las siguientes condiciones. Número 1, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. 2, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Número 3, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. 4, que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado. Y 5, que reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtica. Vale. Imagínense qué interesante, porque si se da cuenta, le ponen, hay un elemento, no sé si se dieron cuenta ahorita que la compañerita nos leyó. Son acciones personales que alguien va y requiere ante un juez que el divorcio, que se declare la paternidad, la patria potestad, y va a tener efecto jurídico. Esa sentencia que fue dictada por un órgano jurisdiccional de otro estado va a tener efectos jurídicos dentro de nuestro país. Pero ahí está el pero. Hay países anglosajones, europeos, a defenderse de España, porque España vuelve a tener el derecho romano germánico francés, que es importante de que la persona estuviera frente a frente y viera un careo. Pero acá le hace ver de que va a tener efecto siempre y cuando no hubiera caído por rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Que no sea en penal. ¿Qué es un efecto de rebeldía? Le da dos elementos, y los dos elementos le dan una seguridad jurídica a la persona que le accionaron en contra de ella. ¿Qué es la rebeldía? Diego. En materia civil, ¿qué es la rebeldía? Es el acto de no comparecer a las citaciones y notificaciones legalmente realizadas. Exactamente. Es el acto por el cual la persona no compareció a juicio, y si no compareció a juicio, ¿qué pasa? En el caso de Guatemala, si no compareció a juicio o está ausente, porque él dice que no hubiera sido dictada en efecto de rebeldía o en ausencia. ¿Qué es lo que está garantizando? ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento lo tiene como parte esencial, que la persona a la que se le recaiga una sentencia fue vencida
en un proceso. En Estados Unidos sabemos que hay procesos en rebeldía donde se le citó y bueno, no llegó, se le declara rebelde y se le dicta la sentencia. Pero si esa sentencia viene con una característica, fue otorgada por un tribunal, está dentro de sus competencias, no podría ser, en el caso de Guatemala, nunca podría ser ejecutada. ¿Por qué? Porque estaba en rebeldía o en ausencia. Y esta es para garantizar también los derechos de la contraparte. Que la persona ante la que el juez que estuvo a cargo del proceso tenía la capacidad y que se pueda aplicar acá. Y vuelve a dar esos elementos de orden público para que se pueda hacer efectiva. Por favor, me pueden leer del 423 al 433 del Código de Derecho Internacional Privado. Sí, Mili. Sí, buenas tardes, licenciada. Artículo 423. Toda sentencia civil o contencioso administrativa dictada en uno de los estados contratantes tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones. Primero, que tenga competencia para conocer el asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este código, el juez o tribunal que la haya dictado. Segundo, que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal para el juicio. Tercero, que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiera ejecutarse. Cuarto, que sea ejecutorio en el estado en que se dicte. Quinto, que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del estado en que ha de ejecutarse si allí fuere distinto el idioma empleado. Sexto, que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el estado que proceda y los que requiera para que haga fe la legislación del estado en que se aspira a cumplir la sentencia. Artículo 424. La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislación interior. Artículo 425. Contra la resolución judicial, en el caso a que el artículo anterior se refiere, se otorgarán todos los recursos que las leyes de ese estado concedan respecto de las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía. Artículo 426. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o de negarla y por término de 20 días a la parte contra quien se dirija o al fiscal o ministerio público. Artículo 427. La citación de la parte a quien deba oírse se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en este código, si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante o en la forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el estado requerido. Artículo 428. Pasado el término que el juez o tribunal señale para la competencia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el citado. Artículo 429. Si se deniega el cumplimiento, se devolverá la ejecutoria al que la hubiese presentado. Artículo 430. Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos. Artículo 431. Las sentencias firmes dictadas por un estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones a que ese fin determina este código, salvo las relativas a su ejecución. Artículo 432. El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores se aplicarán en los estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros
o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite. Artículo 433. Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los estados contratantes por un tribunal internacional que se refieran a personas e intereses privados. Bueno, gracias. Si se da cuenta, acá vuelven a referirse a que el juez al que se plantee el proceso tenga la competencia, pero también se vuelve a garantizar que exista el debido proceso, porque la persona debe estar o haber sido citada personalmente o a su mandatario. ¿Y por qué al mandatario o al representante legal? ¿Qué considera, Tiffany? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un representante legal o un mandatario judicial? En estos mandatos o en estas representaciones, yo delego que si yo no voy, esta persona va a ejercer mi derecho y la condena que resultare va a ser justa y adecuada. Pero si se dan cuenta, dan una serie de elementos para el cumplimiento de la misma. Y ya habla muy al término latino en las cuantías. ¿Cuánto es lo que se está pretendiendo? Y es que esto es muy importante porque, por ejemplo, yo creo que hoy por hoy todavía una de las famosas preguntas, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las mujeres son muy honestas y dicen, bueno, quedé embarazada de tal persona pero ¿qué pasa si esa persona andaba con 2 o 3 personas en el momento del embarazo y es reconocido por uno? Porque eso incluso lo hemos hablado creo que ha sido uno de los problemas que se dan en las aulas de clase. Resulta que a un jovencito lo reconoció que es hijo de X persona y está reconocido. Legalmente era la pareja de su mamá, pero resulta que él no era el verdadero papá. ¿Qué pasa civilmente con eso? En otros países me dicen, bueno, pero, ajá, sí, Sergio, Buenas noches, licenciada. buenas noches. Mire, ahí realmente lo que se puede hacer es un reconocimiento de paternidad. Y Va. ese reconocimiento de paternidad, sabemos que es un proceso civil. Ahora, lo interesante es, le pongo por ejemplo, yo veo el caso yo tengo familia en Chicago, y esa familia en Chicago, mi sobrino, mi primo, mi tía se casó con un norteamericano y allá inmediatamente el hijo fue reconocido por el padre, por la pareja para darle la ciudadanía. Y él dejó de ser una persona del apellido que tenía, Quiñones, y se volvió ahora Baskin. Ahí es donde entraría esa situación. El papá ya lo reconoció legalmente aquí en Guatemala, pero en Ahí Estados tenemos un Unidos. problema. Es que ahí viene el problema. ¿Qué va a Ujú. pasar? Lo reconoció aquí, pero le corrieron audiencia a la mamá. No le bueno, es que la realidad es de que eso fue algo por conveniencia, porque la conveniencia era que los dos pudieran adquirir la nacionalidad extranjera en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahí estamos ante un problema muy serio, porque aquí cuando él lo fue a reconocer, fue solo y sin la mamá. Va, y le voy a poner No. algo más complicado. Ujú. Ahí con eso, a ese ejemplo quería llegar. Por ejemplo, el muchacho acá nació aquí en Guatemala y se fue a Estados Unidos, lo que yo entiendo. Así es, licenciada. ¿Qué Él nació aquí en pasaría? Guatemala. Imagínense ¿qué pasaría que quedó embarazada acá, pero nació allá? Lo reconoce el señor y resulta que ahora allá nació y allá lo reconoció, pero su tío o su familiar le quiere poner el nombre allá, si ya está reconocido.
Algunas legislaciones extranjeras permiten que puedan cambiar, pero veamos qué pasaría si fuera al revés. Si la señora se hubiera casado con alguien aquí, lo reconoce acá, puede después otra persona venirle y quitarle el nombre y decir es mi hijo si ya tiene una paternidad reconocida. Ay, Dios, qué sachará. Fíjese, licenciada, de que hay un caso cabalmente de una sobrina de mi pareja, que es un caso bien especial y a mí me llamó mucho la atención y lo cuento acá, porque ella tuvo un hijo con un norteamericano y el niño nació en Guatemala, pero el norteamericano vino para el nacimiento de ella porque ella vive y radica aquí en Guatemala. Cuando la niña nació, la inscribieron en el RENAP, pero también él la inscribió en la embajada norteamericana. Sí, porque así ella puede hacer cualquier trámite como ciudadana Norteamericana por nacimiento, ¿verdad? Sí, pero ahí no hay problema. Yo lo que he visto más problema es cuando, y le digo porque me llamó una persona de Estados Unidos que tuvo una relación con una guatemalteca y quería hacer todo el trámite para reconocer a su hija. Y entonces mi hijo, que es abogado, empezó a hacer todas las vueltas. ¿Y cuál cree que es el detalle? Cuando la reconocen así no hay ningún problema. El problema fue que la señora, aquí se la reconoció un señor y ya tiene un apellido, ya tiene un papá. Y entonces el problema es, si es cierto, el papá es otro y vive en Estados Unidos, ¿qué se puede hacer ahí? Si ella tiene un reconocimiento. Y acuerde que ahí estamos ante un derecho del niño, no de la señora que la reconozcan, del derecho del niño a tener un nombre. Y ahí sí nosotros no tenemos, hay un vacío, que se puede, porque la otra persona puede probar con la prueba de ADN que sí es su papá, pero ella tiene papá inscrito. ¿No se puede impugnar la paternidad, la inscripción? No, No hay. directamente. No se podrá hacer una reconocimiento. rectificación, alguna rectificación de la partida de nacimiento o algo, para que pudieran, Fíjese que porque el papá biológico tiene derechos también. O Pero sea, es que no fue. ahí estamos al hecho. Mire, ese señor ya casi se moría cuando le tuvimos que decir que la niña ya tenía, él no lo sabía. Después lo vi en Estados Unidos y me decía, mire, Gretel, qué pena, yo la puse a estar dando vueltas y yo no sabía que ella había hecho eso. Hay un problema porque no se puede. Y si la señora era más... Ay, mire, hay mujeres muy tontas, pero hay mujeres muy cabronas. Y no es que las halague, pero que le ponen un hijo al que no era. Y ahí creo que son sinvergüenzas porque le están haciendo daño a su hijo, en mi opinión, pero no, yo no soy Dios. Pero ahí es donde puede haber un problema. Y le digo, como dice Sergio, a veces yo tengo un primo, casi de mi edad, un poquito, unos años menos, que para nosotros su papá fue X o Y persona. Después resultó que era otro. Y un día me dice, no, vos es que fíjate que mi mamá sí fue novia del que es mi verdadero papá, pero se enojaron y entonces mi mamá, para que mi abuelita se enoja, no se diera cuenta y ella le dio mucho que ser a la abuela. Entonces vino, se casó con mi papá, de palabra, pero no de realidad. Y eso en Latinoamérica son muchos resabios de que no se han dejado para poder impugnar. Lo correcto sería impugnar y quitarle la paternidad. Pero eso es cuando alguien más quiere tener la paternidad. Pero imagínense cuando quiere impugnar para quitarle el apellido, ya no darle la pensión alimenticia porque no es su hijo realmente, ¿qué se pasa? Sí, Sergio, adelante. Y después Estaba pensando en un caso específico donde se trate de, ¿cómo se llama? Un reconocimiento de preñez post-mortem y después se reconozca de que realmente el hijo pertenece a otra persona. Es un tema muy interesante para darse a nivel internacional, ¿o no?
No sé si te ha dado alguno. Es que imagínense, porque acuérdense que están los reconocimientos, lo más complejo que se da siempre a nivel nacional o internacional es la famosa unión de hecho post-mortem. ¿Por qué? Porque es muy de la mano de lo que es la parte económica, pero si no, recuérdense también que nosotros en derecho civil tenemos el reconocimiento de que me divorcio y hasta de aquí a un año, lo que nazca de ese matrimonio que resultó, se reputa hijo del señor. Y si la señora ya tenía otra pareja, que hoy porque mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, pues ya no viven el luto. Y mire que es natural ese luto para que sanen las personas, no es para que le guarden las espaldas a algo, sino para que se sanen emocionalmente. Sí, incluso le digo eso, yo no sé, como le decía, si realmente se ha dado alguna vez ese tipo de situación de reconocimiento post-mortem, porque en Estados Unidos tengo entendido que el Código Civil norteamericano no reconoce ese tipo de situación. No, porque ellos sí consideran que lo que reconocen es si, por ejemplo, se demanda la paternidad y hay alguien de la familia con el que se puede hacer la prueba de ADN. ¿Por qué? Porque para ellos, en ese sentido, tiene que ser la prueba de ADN. Imagínense Estados Unidos que tiene tantos autores millonarios y que post-mortem le salgan 10 a Sylvester Stallone, que no lo reconoció. Y también toman en cuenta otro elemento. Si usted en vida sabía que era su hijo, ¿por qué no lo reconoció? El caso de Schwarzenegger. Ajá. Creo que alguien reconoció al guatemalteco, ¿verdad? Al jovencito. Sí, ya lo reconoció. Y sería lógico que sería triste que no lo reconociera si es igual a tiene él. la cara, mire, es moreno y todo, pero tiene toda la fisionomía de él. No puede decir que no es hijo de él. Pero a esto es los problemas que se pueden dar de estas sentencias provenientes del extranjero. Y se pueden dar más cuando hay dinero de por medio. Por su parte, me pueden leer el artículo 37 y 44 de la ley del organismo judicial. Así, Eleni, adelante. Y Marta Julia, después. Ligda, entonces me surge la duda, si hay disputa de paternidad, tendría que hacerse la prueba de ADN, pero realmente le correspondería al que es el padre biológico, ¿verdad? El problema le correspondería hacérsela, demandarla, porque acuérdense que aquí, gracias a Dios, creo que fue lo mejor que se hizo, que se pudiera hacer la prueba de ADN y que ya lo haga el INASIF, donde le sale que la probabilidad que sea su hijo es 99.99.9999%. Entonces, es su hijo. Pero lo complejo es si ya lo reconoció otra persona, cómo le quitan el apellido de la otra para que lo reconozca el otro. Exacto, a eso voy. ¿Qué se hace en ese caso? No hay procedimientos. Ya hemos hablado con jueces y lo que no hemos visto que haya un procedimiento, una salida legal a eso. Y más en un país donde hay que reconocerlo. Guatemala tiene familias y personas con muy altos valores, pero creo que mucha de la descomposición social que tiene Guatemala es por una paternidad irresponsable. Creo que andar con 20 mujeres y dejarlas embarazadas. Incluso un amigo decía, es que en Guatemala se permiten las 7 mujeres. Y yo le decía, sí, se permiten 7 si las puedes mantener a las 7 adecuadamente y a tus hijos. Y me quedan así como que, porque es de un grupo de amigos. Si no, ¿para qué fregado? No es tener 20 o 30 hijos. Yo tengo un familiar que tiene su último matrimonio, tiene niños chiquitos y era la edad de mi papá, tiene 60 y pico de años. Entonces, ¿qué están pensando? Pero en la lógica de mi tío, es que es un hombre varonil que puede tener no sé cuántos hijos y ha tenido cuántas mujeres. Manténelo con hambre, económicamente estuvo muy bien, pero ya está muy grande como para proveer uno de sus hijos
de una de las esposas que fue, ya viven en el extranjero y todo, pero no, creo que hay que ser un poco razonable, como dice la Biblia, y no irrazonable. Racional de que si voy a tener 10 mujeres, voy a poder mantener a 10 mujeres, voy a poder tener a los 10 hijos. Claro. Gracias, Lita. Ajá. Pero esos son los temas que todavía hoy por hoy están complicados a nivel internacional, porque ¿qué se hace? En otros países sí se podría quitar la paternidad, pero aquí todavía nos quedamos con esa idea, bueno, si le quitamos la paternidad y el otro no quiere para que lo demanden, incluso el latino tiene muchas, pareciera mentira, pero he visto latinos en Estados Unidos que dejaron embarazada a una mujer y para que no los demanden de pensión alimenticia y trabajar y todo, prefieren regresarse a sus países. No entiendo a los hombres, pero bueno. Tampoco, no crean, a veces tampoco entiendo a las compañeras mujeres. Eso de que somos de Marte, de Venus, ahí me dejaron en algún otro, en algún otro planeta, porque no los entiendo a veces ninguno de los dos, pero bueno, el jurista Romero Prado considera que los efectos y las eficacias de una sentencia terminan, en principio, en las fronteras del Estado en que se dictó la misma. Y es decir, donde termina la soberanía, donde termina el imperio de la ley de este Estado. Sin embargo, hemos establecido que la territorialidad de la ley sustantiva también se admite la extraterritorialidad de la sentencia, con el objeto de dar la seguridad jurídica de los actos jurídicos al respecto, el derecho adquirido, y esto lo vamos a tener muy presente en la ley del organismo judicial en el artículo 16. Y también, ¿saben por qué también es necesario que se le dé esa seguridad? ¿De qué serviría dictar una sentencia y la persona se va a otro país precisamente para extraerse del cumplimiento de la misma? Si se puede mandar la sentencia y esa persona que se quería burlar de cualquier ordenamiento jurídico se cumpla o le hagan cumplir. Porque si no, imagínense, alguien con mucho dinero, creo que el más famoso para mí es el de esta muchacha Her y de Johnny Depp. Pobre Johnny Depp ya estaba quemado, pero lo que vimos muchas veces, imagínense, a él le cancelaron, por eso le digo, a veces no entiendo ni a hombres ni a mujeres. Ella manifestó que era víctima de violencia psicológica, física, económica, y durante el juicio se probó que no era ni ella era tan víctima, ni él tan diablo, ni ella tan santa, ni él tan diablo. Y sin embargo, ante esas acciones afirmativas que se han creado a nivel internacional para apoyar a las mujeres, a él por ejemplo, a mí me gustan los Piratas del Caribe. Y había un Piratas del Caribe, a él le empezaron a cancelar, Hollywood le empezó a cancelar todos los proyectos. Si no veamos lo de la hermosa esposa de Willis, que también creo que está algo loca la mujer, viene y le cancelan los proyectos, inicia un juicio en donde supuestamente estaba a favor de él y ella había sido, bueno, como muy buena actriz, le estaba yendo muy bien hasta que él contrademanda y en este último juicio ella no salió como esperaba. Creo que andan los rumores que va a empezar otro juicio en otro lado para ver si ahora ella vuelve a hacer a su favor. Pero esta es la realidad, imagínense. Voy a un país donde considero que me va a servir y demando por violencia. Vienen a otro país y me demandan, vuelven a hacer ese juicio en Estados Unidos, donde fue un juicio muy mediático. ¿Cuántos no vieron lo que pasaba en estas audiencias públicas de Johnny Depp y la Amber, donde ella supuestamente él había golpeado y todo, y vemos de que había una violencia o un ámbito muy violento.
Él por ser adicto a la, sí, Sergio, a la sustancia. Eso mismo iba a comentar, la situación de la aplicabilidad en cada país, porque ellos podían consumir drogas en los lugares donde ellos estaban, consumían marihuana y todo lo demás. Acá es prohibido, todavía no está legalizada la marihuana, aunque sea para usos medicinales, ¿verdad? Pero se da cuenta que no era solo la marihuana, porque era el ámbito de que él entraba, también estaba con depresión, fármaco, Anfetaminas, etcétera. anfetamina, entonces fue la permisibilidad, porque también no solo pasó en Estados Unidos, pasó estando en Europa, donde era más aceptado. Sí, mire, algo que he aprendido a lo largo de los años es que muchas veces nosotros creemos que la vida de los famosos de Hollywood es, es la felicidad, lo tienen todo, tienen casas, carros, sueldos, mujeres. Mi papá hace algunos años decía, no, a mí me encantaba la música y estudié música y cuando empecé que quería hacerlo, me dijo, no, mija, papi, pero ¿por qué? Si me gusta, es mi pasión. Mija, los músicos son drogadictos, son bolos, eh, tienen una doble vida y decir, pero papi, me gusta y me encanta. No, no vas a ser feliz, vas a destruir tu vida. Depresión, soledad. Y me decía, ¿sabes qué es lo peor? Que los hombres andan con tantas mujeres que ya después se meten con los hombres. Y les juro que me quedó por muchos años. Y cuando uno, o es la vida que vivían, pero cuando uno ve la historia de muchas de las grandes divas de Hollywood, es así. Y les daban drogas para que siguieran. Por ejemplo, para mí hay un cantante que no lo oye mucho en Guatemala, que es Héctor Lavoe. Este, ay, el ex esposo de Jennifer López hizo una película de la vida de él. Yo lo oí cantar y era una voz de verdad soñada, pero era un joven que tenía tantos problemas, pero tantos, que se metió harina, le dio sida, se metió con mujeres, eh, tuvo plata, sus canciones denotan una gran soledad, aunque es música muy fuerte, me encanta la salsa y todo lo tropical. Él muere solo, arruinado. Eh, a veces hablo de los males padres. Tiene un hijo con una señora que era su fan. A ese hijo nunca lo quiso. Eh, no sé, creo que sí lo reconoció al final, pero no es su prioridad. Después conoce otra señora donde su relación era sub y bajo, se golpeaban, se maltrataban, tienen un hijo, era la adoración. Este muchachito jugando con otro en Nueva York, juegan con un arma y se mata. Él en un estado de depresión y drogado, en un hotel en Puerto Rico, no le va bien en una gira, se tira de no sé cuántos pisos y por la gracia de Dios no se mató, pero ya no volvió a cantar, ya quedó todo desgraciado. Entonces a veces la fama, la vida que tienen, él incluso hoy por hoy se sabe que Fania Records en las presentaciones lo dejara que se portara mal y todo, porque sí tenía mucha Perú, en todos los países de andino, pegó mucho, pero ¿qué es el problema con él? Que le metían droga para que él pudiera interactuar. Y en esos países no estaba permitido, pero era un negocio. Y él que no tenía una salud emocional, porque creo que no hemos creado, los latinoamericanos no hemos creado mucha conciencia en una salud emocional y que la vamos adquiriendo con los años. A veces los viejitos le decían a uno de que teníamos que madurar y que eso es la madurez venía con la edad. Les juro que cuando tenía 15 años y un poco menos, yo no entendía a mi abuelita y consideraba que no estaba muy cabal. Hoy por hoy, a veces la admiro, fue una mujer que nunca salió del pueblo donde vivimos. Y a veces digo, ¿de dónde tenía tanta sabiduría? Por ejemplo, por muchos años,
ella tenía un sudicho de judío errante. Yo decía, pero si mi abuela nunca salió, nunca leyó tanto, ¿cómo supo que los judíos realmente anduvieron errando por muchos países? Entonces todavía hay cosas que algún día que la vuelva a ver en otro mundo, quiero preguntarle algunos sus dichos que resultaron ciertos sin tener tanta estudio. Entonces, sí, sí es problemático eso, pero les digo, esos juicios públicos nos damos cuenta de que el psicólogo no es para, bueno, si es para locos, me confieso súper loca. Yo he ido a psicólogos, psiquiatras en momentos de mi vida y, y lo único complicado es que cuando uno ya ha ido a psicólogos y psiquiatras y empieza a leer mucho de psicología, más que estudié en su momento, sí es necesario, estudié en su momento criminología y iba muy de la mano con psicología y psiquiatría. Hoy por hoy, rápido, he aprendido que la soledad es uno de los regalos más grandes. Yo vivo sola con mi hijo y vivo tranquila. Me da risa porque Sarita lo sabe. A veces estuve casada y todavía todo el mundo me pregunta por mi esposo y a mí me da más pena estarle diciendo, mire, ya no estoy casada hace no sé cuántos años. Es un gran papá, pero no funcionó. Pero a veces creo que es sano y uno rápido ve lo que tal vez otras personas que ya tenían un poquito, no la cordura que creo que cuerdo, no estemos todos, no lo ven. Muchas veces todas las demás personas ven los problemas, solo el que los está viendo no lo ve. A veces la persona que grita no es que tenga carácter, la persona que es violenta no es que tenga carácter, esos son en niños heridos. Pero hay que tener cuidado porque lo que en psicología y hoy está bien, mañana está mal, entonces tiene que tener a veces, en eso sí creo que la Biblia tiene mucha razón. La Biblia le da muchos consejos a los papás hace más de 2000 años, 3000 años, que siguen estando vigentes. Entonces sí hay que tener cuidado de que en un mismo, por ejemplo, yo leí a Walter Rizzo en un momento y ahora que he leído más de psicología, ahí digo, aquí se que está contradiciendo con esto, que no tiene lógica, pero es conforme uno va leyendo un poco más. Entonces los dejo por el día de hoy y no crean, pueden ir al psicólogo, a veces les ayuda. Bueno, un buen psicólogo, uno que no esté más loco que uno, ¿verdad? Les ayuda, o libros. Hay muchos libros que hoy por hoy le pueden ir enseñando a desaprender y aprender cosas nuevas. Y también con todo lo que hoy comemos, a veces nos puede dar un bajón o una pérdida de un familiar. Se pierde a un cachorro, se pierde a un familiar. Sí, Zairita. Y Ligda, el visitar a un psicólogo es también salud, es salud mental. Entonces es parte de que el ser humano deberíamos de aprender, ¿verdad? A poderle brindar esa salud a nuestra mente. Fíjese que sí, visitar a un psiquiatra o a un psicólogo es salud mental y la salud mental, por ejemplo, yo he leído y he escuchado, por ejemplo, los dolores de cabeza, la garganta, muchas veces lo que estamos sintiendo es lo que usted no expresa, porque nos enseñaron, vivimos más lo latinoamericano. El latinoamericano tiene mucho tabú porque, por ejemplo, nos enseñaron a las generaciones de nosotros, creo los más grandes, de que hoy por hoy creo que los hijos ya nos cuestionan, pero en mis tiempos uno no cuestionaba a sus papás. Bueno, todavía no cuestiono a mi mamá, a veces le hablo y le digo, no la cuestiono, le digo cosas que no se decía y todavía me dice que mi abuela no hacía eso. Feliz noche, Manuel. Pero no nos enseñaron a relacionarnos adecuadamente. No nos, por ejemplo, he visto mucho y veo que se sigue dando
violaciones y comisiones de delitos en niños porque no les enseñamos a los niños, muy pocas personas, en que nadie, ni siquiera la familia, puede hacer cosas fuera de lo legal, tocarlos, abusarlos. Los abusos, las violaciones se dan dentro de la familia y, y muchas veces una persona que fue violada, fue abusada, si no le dan el acompañamiento psicológico, la explicación que lo sexualizaron, y estas personas terminan toda su vida sabiendo que para sobrevivir sexualizan su cuerpo, pero eso va dañando y al final de sus vidas llegan a tener tantos traumas que dicen, pero es que pela cable, sí, pero mucho de lo que están viviendo o de lo que les está siendo su ancla es la vida que no tocaron, que no hablaron, que no se podía decir, que tenían que callarse, y la conceptualización de que lo he visto lastimosamente mucho aquí en Guate, que cuando a una persona la viola, el malo no es el que violó, sino es el que agredió. Y esa es una mala forma de ver, por no romper patrones, por no buscar ayuda, por no romper las generaciones. Y cuando empiezan a ver con terapeutas que buscan las constelaciones o que uno puede ir buscando, se da cuenta que hay muchos secretos y muchas cosas que por no hablarlas, por no buscar la ayuda, las repiten. El alcoholismo, la drogadicción, tantas cosas. Y que el terapeuta no lo es todo. Creo que todo va de la mano. Dios, terapia, superación y la salud no es solo el cuerpo. El cuerpo funciona a través de la mente. Si la mente no está bien, ¿qué pasa cuando su computadora tiene virus? Yo ya trabajé, yo recomiendo constelaciones, lo trabajé, hablé con cada uno, tuve la experiencia de trabajar constelaciones y tener vivo a mis dos papás, hablar con ellos, descubrí cosas que yo era imposible y que habían dentro de la familia. Sí, Anelix, adelante. Yo ya trabajé constelaciones, aprendí muchísimas cosas. Mi hijo me decía, y le digo, yo le hablo mucho de violaciones y agresiones sexuales, porque mis hijos vivían traumados. Yo pasé viendo niños abusados, mamás que, les soy sinceras, las regañé, me dieron ganas de somatarla, y por eso veo, les hablo muy fácilmente de los tabú. Niñas que fueron abusadas y donde la mamá venía y me le decía que como me la violaron, ya no tenía un valor. Es la peor estupidez. El valor de una mujer no está en un himen, y menos porque la niña no fue que quería ser violada. La violaron. Es que depende, las constelaciones, no sé cómo se los han enseñado. Las constelaciones es reunirse con su papá, con su mamá, vean qué es lo que hay en cada una de las familias. Por ejemplo, yo lo trabajé viendo qué es lo que había, por ejemplo, infidelidad, homosexualismo, violaciones, violencia, y van a darse cuenta y van viendo quiénes en su familia, en todos, abuelos, bisabuelos, lo dan, y va a ver qué es lo que se ha repetido. Y creo que todo solo se logra creo en todo lo que es científico, pero creo que todo lo científico va a la par de lo que da Dios. Feliz noche, compañeros, que descansen. Pita, buenas noches. Buenas noches. Pero hubo algo, le voy a contar algo. Hubo una persona que no era psicólogo, que trabajé con él, tiene una clínica aquí en Guatemala, es ingeniero, cree mucho en Dios y hasta ha practicado, su clínica es muy, Sanar es Amar, ingeniero Macurone, mucho va a Carolina, la mujer de hoy, es muy bueno. También en su momento fui con él y dice algo muy cierto, que para sanar cualquier cosa, su relación,
o para poder estar en bien con usted mismo, tiene que amar. Amar lo bueno, lo malo que le haya pasado. Todo nos ha pasado cosas buenas, cosas malas. Amar, vive el día de hoy. Y también quien no sana no puede construir nada. Y me tocó vivirlo. Entonces, feliz noche, compañeros, que descansen, los veo el martes. Feliz noche, Ligda. ¿Sí? Feliz noche, licenciada.